Muy buenos días, Dios te bendiga, qué bueno es saludarte en esta mañana. Estamos al tercer día de esta semana. Tengo noticias importantes para ti, hermano, amigo, familia, donde quiera que nos estés sintonizando, ya sea en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos. Si tienes algún pariente, conocido, amigo en el sur de Virginia, bueno, hay buenas noticias para ti y es la siguiente. Este día domingo 10 de noviembre de este año 2024 estamos llevando el banco de comida. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está bendiciendo a todas las familias del sur de Virginia con lo básico, sí, con cosas no perecederas. Está llevando bancos de comida para todas las necesidades de las familias. Te esperamos a esta dirección. Serás bienvenido tú y toda tu familia. El horario de inicio es a las 11:40 de la mañana, día domingo 10 de noviembre. Te esperamos a esta dirección. Comparte el enlace, invita a los tuyos, a todos tus amigos. Todos serán bienvenidos a este lugar. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se da el honor y guiado por el Espíritu Santo para ayudarte a ti. Estamos esperando ya el invierno. Bueno, vendrán cosas muy bien para que tú seas confortado en este invierno que se nos avecina. Así que te esperamos a esta dirección y justamente es una noticia que lo damos para todos los locales que están aquí en el sur de Virginia. Dios te bendiga y muy bienvenido al año bíblico. Pasamos ahora nuevamente al estudio de cada día que llevamos. Agradecemos a Dios porque Dios es bueno. Y justamente hoy tenemos el privilegio de terminar el libro de San Juan. Quiero darte un incentivo grande. Este link o este audio puedes compartirlo con todos. Asegúrate que llegue al destino correcto. Dile a tu amigo: tienes que escuchar este último audio del libro de San Juan. Es el año bíblico en puntos comentados. Dejándote el espacio para que tú vayas a la palabra de Dios y también puedas disfrutarla de ella, estudiándola en todo el momento que tú así lo decidas y guiado por el Espíritu Santo. Segundo punto de incentivo. Siempre que vayamos a la palabra de Dios, hay que ir con oración, reverencia y con un sentimiento no humano, sino que sea guiado por el Espíritu Santo para poder atesorar su palabra. Y en este momento vamos a orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque ya estamos al tercer día de esta semana. Tu presencia, tu cuidado ha sido grande sobre nosotros. Tu amor ha sido tan patente en cada día, en cada momento. Gracias por cuidar de nuestras familias, de nuestros hijos. Gracias por cuidar nuestra salida y nuestra entrada. Y ahora, antes de ir a las faenas, si van algunas familias, algo otros posiblemente ya es a mediodía para ellos, algo otros ya es de tarde, otros de noche. La noche está llegando, están llegando de sus trabajos. Bueno, en el momento que así sea concedido por tu voluntad, te pedimos para que cada hijo tuyo reciba la bendición del Todopoderoso. Así es que nos apiadamos a tu misericordia. Agradecidos estamos por este tiempo que nos das de acercarnos por medio de la oración y el estudio de tu palabra. Concédenos tu gracia y quédate con nosotros, que este estudio sea de bendición para todos nosotros. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido sea. Si es por primera vez que llega el año bíblico a tu dispositivo, bueno, hay propósitos grandes. No es casualidad que tu amigo, tu hermano, tu compañero lo haya compartido contigo. Dios tiene planes para ti y lo vamos a descubrir todos juntos en este estudio de esta mañana. Si estás siguiéndose el trabajo, Dios te bendiga, que puedas tener todas las habilidades, sí, todo el entusiasmo de aprender el trabajo nuevo. Si estás aprendiendo, mira qué hermoso es esto. Contar con la dirección de Dios es lo más bello que pueda haber y que un hijo aquí en la tierra pueda obtener. Así es que estoy contento en esta mañana porque la presencia de Dios ha sido buena con cada uno de nosotros. A ti que estás llegándote justamente en este momento al canal, Dios te bendiga. Suscríbete al canal, por favor.
No dejes pasar esta oportunidad para que al terminar el año todos juntos le demos la honra y la gloria a Dios. ¿Sabes qué? Al compartir el enlace, tú y yo estamos llevando la proclamación del Evangelio. Y hay una promesa en el libro de Mateo. Sí, en los últimos textos del último capítulo especial. Y yo la quiero compartir contigo. Porque si en algo tenemos que enfocarnos es en poder compartir el plan de salvación. Tú y yo somos privilegiados de hacerlo. Los ángeles lo pueden hacer, sí, pero Dios le ha complacido que esta obra sea únicamente llevada por ti y por mí. Grande privilegio que tenemos, no lo merecemos, pero gracias a la misericordia de mi Salvador Jesús, tú y yo somos llamados para esto. Así es que comparte el enlace. Tu querido amigo, Dios te va a recompensar tanto en compartir este enlace. Y de esa forma estamos llevando el Evangelio de salvación. ¿De qué país eres tú? Bueno, de Centroamérica, de Suramérica o de aquí de los 50 estados de esta gran nación. Comparte el enlace. Pudiera mencionar todas las ciudades donde tú estás allí, pero bueno, será en una ocasión bastante, diría yo, que nos estamos proyectando hasta el final de este año 2024, donde podás tener la bendición de vernos por video cuando estemos concluyendo el último audio, si Dios así lo permite. Esto sería el día 31 de diciembre. Estamos preparando todo, estamos haciendo preparaciones para que tú veas el último audio. Ya no va a ser solamente en audio, sino que va a ser en un video que va a salir bajo este canal. Así es que quédate con nosotros y que la bendición del Todopoderoso sea contigo al compartir la palabra de Dios en este día. Capítulo 18, ¿recuerdas que fue el último capítulo del audio anterior? Bueno, lo dejé para que tú lo estudiaras, pero no quiero iniciar el capítulo 19 sin antes iniciar algo importante del capítulo 18. Es importante. Te voy a decir un incentivo grande de los 4 evangelios. La diferencia de los 4 evangelios. Es por eso que quédate hasta el final, porque yo quiero que tú también seas disfrutado como yo he disfrutado la palabra de Dios. Mira, recuerda que el titular del libro de San Juan lleva por título el nombre del discípulo a quien se declara como al discípulo que Jesús amaba. En muchos textos se refiere que Jesús amaba a y esto es a Juan. Ahora, no quiere decir que Jesús hacía excepción de persona. No. Bajo un contexto, por ejemplo, no sé si un ejemplo tan cercano puede haber, pero puede ser lo más cercano. Tú sabes que nosotros tenemos amigos, sí, amigos y amigos, pero hay amigos como especiales. Y aunque tú ames a todas las personas, siempre hay una persona que dice uno, este me escucha y es oído para mí. Y también tiende a cuando va a decirme algo, lo dice con tanto afecto. Bueno, Jesús cuando estaba aquí, ¿sabes qué? Una era que Juan, el discípulo, era el más joven de todos los que estaban allí entre los 12. Y Jesús amaba a este joven. Mira, así es que para ti que estás joven, el amor de Dios es para ti. No te des por vencido, tendrás obstáculos diferentes, diría yo, duros en la juventud. Mira, abro con este paréntesis porque estamos terminando el libro de San Juan y quiero darte esto que aparece en los 4 evangelios. Cada discípulo, escúchame bien lo que voy a decir si te estás preparando para la predicación del evangelio, de cualquier denominación que eres, es el año bíblico y esto es para ti, con la ayuda del Espíritu Santo. Mira, los 4 evangelios, sí, 4 discípulos interesantes. Uno recopilando de los testigos videntes que estuvieron y palparon a Jesús. O sea, tanto el que anduvo como el que recopiló estos hechos de Jesús fueron llevados y guiados por el Espíritu Santo. Interesante es esto. Ahora, cada uno tuvo el punto de vista de cuán cerca estaba con Jesús.
Y voy a decir esto porque cuando yo estoy estudiando los 4 evangelios, el primer incentivo que me da es que yo tengo que anhelar estar lo más cerca que yo puedo estar de la presencia de Dios. Porque de esa forma yo podré contemplar las maravillas de Dios en favor mío. Bueno, esto está escrito en la palabra de Dios. El salmista David dijo, cuando yo voy a la casa de Dios, yo quiero estar tan cerca para ver las maravillas, la gloria tuya. Sí, esto es interesante. Así es que de esa forma también cada uno de nosotros podemos experimentar la maravilla de Dios, su amor sobre nosotros. Esto pasó con los 12 discípulos. ¿En qué situación? Bueno, lo que relata Mateo, Marcos, también lo relata, pero con un énfasis, el mismo círculo, el mismo hecho de Jesús, pero con diferentes declaraciones, porque uno observó dependiendo la distancia que se encontraba cuando sucedió con Jesús. Mira qué importante es esto. Es decir, Juan me encanta. Sí, y alabo el nombre de Dios porque es uno de los últimos de los 4 evangelios. Mira, yo te recomiendo, voy a decir esto. Si tú apartas un tiempo para estudiar los 4 evangelios, el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón y no vas a quedar como iniciaste estudiando. ¿Quieres tomar ese reto? Y no importando que apartes el tiempo para el año bíblico, estudia los 4 evangelios, terminando con el libro de San Juan. Y aquí vamos a descubrir esto, que esto solamente lo observó Juan porque estaba más cerca de Jesús. Y los otros discípulos, bueno, algunos de ellos se enfocaron en otros puntos, pero Juan, que estuvo tan de cerca de Jesús, y te lo voy a decir de memoria algunas partes porque tú lo vas a rectificar. Cuando arrestaron a Jesús, algunos discípulos estaban un poquito retirados de Jesús, y cuando vieron el momento difícil, corrió cada uno por su camino. Si es que encontraron camino, y si no encontraron, pues por los montes, por los arbustos, se corrieron uno tras el otro. Sin embargo, Juan estaba allí. Juan estaba allí. Se retiró un poquito, sí, pero Juan estaba allí. Bueno, también se cuenta de que Pedro estaba allí, pero Pedro estaba marcando otra diferencia, y lo vamos a ver en el estudio de la palabra de Dios ahora. Versículo 1 del capítulo 18, que yo lo dejamos en el audio anterior, pero quiero poner una base con respecto a esto. Después de esta oración, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Es decir, pasaron un torrente allí. ¿Después de qué? Después de esta oración. Bueno, te voy a decir esto importante. Vimos el día de ayer o el audio anterior de que la Pascua simbolizaba la salida de Egipto a la nueva tierra de la Canaán para el pueblo de Israel. Pero en este momento con Jesús vimos que era el mismo principio, ¿sí? La misma esencia, vamos a decirlo de esa forma, pero al mismo tiempo estaba marcándose un punto definitivo, y es que la victoria sobre el pecado la estaba obteniendo Jesús en sus manos en favor de todos nosotros. La liberación completa del pecado con todos aquellos que estemos esperando y recibiendo el sacrificio de Jesús en favor de nosotros. Voy a repetir esto nuevamente. La Pascua que estaba llevándose Jesús aquí, la última cena con los discípulos, está simbolizando cuando nosotros pasamos el rito de la humildad, la Santa Cena, o como se dice la Last Supper en inglés. Bueno, tú lo puedes diferenciar un poco más allí. Bueno, este evento solamente la función tiene, porque ya tú y yo no somos hebreos, no somos del pueblo de Israel nativo, pero sí somos del pueblo de Israel espiritual. Y la Santa Cena, sí, el lavamiento de los pies, solamente hay una función grande para ti y para mí en estos últimos días, y es el sacrificio de Jesús. En los 4 evangelios Jesús dijo: y esto va a ser en memoria de mí, que por vosotros me di
di la sangre, di el cuerpo en favor de vosotros. Óyeme, es decir, cuando tú pasas la Santa Cena, estás recordando la memoria en tu persona de que Jesús se dio todo y dio la vida por ti. Es por eso que yo te doy un incentivo al terminar los 4 evangelios en este libro de San Juan, que en la iglesia donde estás, ya sea, tú tienes que hacer los arreglos que tengas que hacer, porque esto no es opcional. Oh, yo puedo quedarme, no. Tienes que arreglar tu vida con Dios. Sí, decirle a Dios, perdóname. Y si tú sabes que un hermano está allí, que sí sabes que está ofendido contigo, ven y pídele perdón. No te quedes, porque cuando tú te quedas, le estás diciendo a Jesús, óyeme bien lo que estás diciendo tú a Jesús. Cuando se da la Santa Cena en la iglesia y tú no pasas la Santa Cena, le estás diciendo en el rostro a Jesús, mira, yo no quiero nada contigo. Y el hecho que tú hayas muerto para mí, no me interesa el sacrificio tuyo. Yo seguiré en el pecado que estoy, seguiré con el orgullo, seguiré con la arrogancia, seguiré con ese rencor que tengo en contra del hermano o hermana o la familia o tu padre o tu hermano carnal o quien sea. Bueno, yo te lo doy así porque aquí así está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdas la reacción de Pedro cuando Jesús le dijo, mira Pedro, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos? Oye, me dijo Pedro, si para eso estoy acá, para eso tú eres mi maestro, ¿cómo es posible que algo tan así va a separarme de ti? Le dijo, no, si es así, Señor, báñame completamente. Óyeme, que ese momento, sí, que todos respondiéramos de esa forma. Sí, aquí estoy, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, solamente te doy ese incentivo para que tú no te quedes de pasar este rito de la Santa Cena tan solemne, y si tú lo ves tan pequeño, es grande ante los ojos de Dios. Eso es interesante. Así es que lo recomendable para ti, ministro, pastor laico en la iglesia a la cual tú perteneces, no hay épocas, diría yo, marcadas. ¿Cuál es el tiempo reglamentario donde se tiene que hacer la Santa Cena? No hay un tiempo específico. Eso lo determina cada iglesia local, dependiendo la conexión que el ministro, el pastor o los ancianos de la iglesia tengan con Dios. Porque recordemos algo importante. Estoy diciendo todos estos incentivos porque estamos exactamente terminando los 4 evangelios que son muy poderosos para el crecimiento espiritual de cada iglesia y de cada hijo de Dios. Recuerdas que la iglesia no son las 4 paredes, son las familias. Eres tú y yo que componemos la iglesia. Sí, en las 4 paredes es el templo o la casa de Dios, pero la iglesia eres tú y soy yo. Así es que si los ministros, los ancianos, están para llevar la consagración del cuerpo de Cristo, de la feligresía, de los miembros, sí, de los discípulos de Jesús allí, tienen que abrir y facilitar el tiempo, al menos, óyeme bien, al menos trimestral en cada iglesia, para que las familias en la fe estén teniendo ese punto de acercamiento y solemnidad y estén recordando el sacrificio de Jesús en favor de nosotros. Esto es importante. Esto lo va a definir cada iglesia local conforme la conexión de los ministros que están al frente de la iglesia. Esto es importante. Y lastimosamente, voy a decir esto porque lo tengo que hacer. Si en tu iglesia pasa un año o a mediados de año se hizo una vez la Santa Cena, yo te dejo ver un punto incentivo grande. Ruega a Dios para que tenga más motivación y llevar a la iglesia a un acercamiento más pleno a la presencia de Dios, porque es de parte de Dios que nosotros obtenemos toda la salvación. Y Juan aquí da unos incentivos grandes. Mira qué importante es esto. Había el jardín allí donde Jesús acostumbraba, te lo voy a relatar de memoria, pero tú lo puedes ver. Pasando el torrente había un huerto. Esto está en el versículo 2, versículo 1 y 2. Había un huerto y entraron allí. Es decir, Jesús con los discípulos.
también Judas, el que lo iba a entregar, conocía este lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Y Judas pues llegó allí con una compañía de soldados y guardas de los principales sacerdotes y los fariseos. ¿Sabes que este lugar, este huerto, este jardín, mira qué interesante es esto? Esto yo te lo pudiera, hay mucho que hablar con respecto a esto, pero es bien solemne. Esto lo pone a uno sacar las lágrimas de los manantiales cuando estamos estudiando este momento del libro de San Juan. En el primer jardín del Edén, Eva y el primer hombre que Dios había creado perdió la batalla. En el jardín del Edén se perdió la batalla y Dios solamente estaba pidiendo obediencia. En este segundo jardín, reconocido como el segundo Adán, mira qué interesante es esto. Jesús, el de la Trinidad, el creador del universo, ganó la victoria en este jardín y en este huerto. Solamente para que tú y yo tuviéramos esperanza de la vida eterna. Glorifico el nombre de Dios porque dio a su Hijo en favor de nosotros y ganó la victoria en un jardín donde todos los discípulos conocían porque allí iba a orar. El texto es claro y dice que Judas, el que lo había de entregar, Judas Iscariote, también conocía ese lugar porque en muchas ocasiones estuvo allí orando juntamente con Jesús. Lastimosamente su corazón no aceptó la voluntad de la salvación que Jesús tenía para él en ese momento. Esto es doloroso. Conocía dónde encontrar a Jesús. Lo buscó dónde encontrarlo y sí lo encontró, pero lo encontró para entregarlo. Y sabes que el versículo 4 dice: Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿Sabes que esta frase se adelantó? Es decir, caminó más rápido que los discípulos. Los discípulos se quedaron a una distancia un poquito más retirada y él se adelantó. Mira, tal vez no has escuchado esta explicación, pero yo lo hago bajo la dirección del Espíritu Santo. Los guardas y los soldados que venían con Judas, ellos venían a costa de cualquier cosa. Ellos querían atrapar a Jesús. Quien se impusiera podía salir lastimado. Pero Jesús, sabiendo que los discípulos estaban con él, se adelantó un poco más rápido, ganándoles ventaja para que no fueran lastimados los discípulos. Los dejó un poquito atrás. Mira el amor de Jesús. ¿Y dónde lo vamos a comprobar? Bueno, por un escrito está, lo vamos a comprobar. Solo que quédate allí. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Versículo 5, respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. Cuando Jesús dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Mira qué interesante es esto. ¿Sabes que ninguno de los evangelios da este punto de conocimiento? Solamente Juan. Solamente Juan. Es decir, Juan estaba tan cerca de Jesús que los otros se quedaron un poquito retirados. El texto dice que Jesús se adelantó y cuando él se adelantó, Juan de hecho estaba cerca de Jesús y tuvo que adelantarse juntamente con Jesús. Y Juan da a conocer en los últimos textos que solamente está el capítulo 19 y 20, donde termina el 21. Y sabes que Juan ve y escucha todo lo que Jesús dijo. Y Jesús le pregunta a esta turba, a este grupo de soldados y guardas de los fariseos, ¿sí?, y de los sacerdotes: ¿a quién buscáis? Y dijeron: buscamos a Jesús Nazareno. ¿Sabes que entre los discípulos era muy parecido Jesús? Había tomado la humanidad completa de nosotros por alcanzarnos a nosotros. Era 100% divino, sí,
pero era 100% humano y se parecía bastante su apariencia física como otros discípulos con él. No está registrado a qué discípulo se parecía más, pero se parecía bastante. Ahora, cuando Jesús escucha que lo buscaban a él, él dijo, yo soy. Y cuando pronunció yo soy, óyeme, Juan pudo observar de que estos guardas, estos soldados, estos sacerdotes y fariseos cayeron a tierra. Con solo la palabra de Jesús cayeron al piso, cayeron a la tierra. ¿Sí? Y se volvieron a levantar. Y Jesús le hace otra pregunta nuevamente. Versículo 6. Cuando Jesús les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Versículo 7. Volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, deja ir a estos. Deja ir a estos, diciéndole a los discípulos. Verso 9. Y así se cumplió que había dicho él, de los que me diste ninguno perdí. Simón Pedro, que tenía espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús dijo a Pedro, guarda tu espada en su lugar. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Mira qué interesante. Y sabes que Pedro sacó toda su humanidad, dijo yo voy a defender al maestro. Y sabes que aquí le cortó la oreja derecha. Pero Pedro no le estaba buscando la oreja a este Malco, al criado del sumo sacerdote. No, él nunca pensó voy a quitarle la oreja solamente para lastimarlo, no. Él quería quitarle la cabeza completa. ¿Sí? Pero allí estaba Jesús. Allí estaba. Y sabes que uno de los 4 evangelios siempre da a conocer que Jesús agarró la oreja de este siervo del sumo sacerdote y se la pegó en el instante. Un milagro enfrente de todos y no lo reconocieron. Mira qué interesante es esto. Ya que posiblemente si hubiese pasado de que Pedro, mira lo que voy a decir ahora no está escrito, pero te voy a decir lo siguiente porque el texto da la imaginación de esto. Y con imaginar no hay ningún problema porque nos estamos introduciendo dentro del texto. Gracias a la presencia de Jesús que estaba allí, la espada solamente se fue a la oreja. Y si se hubiese ido a la cabeza, de igual forma, Jesús tenía el poder para juntar esa cabeza y pegarla sobre este criado del sumo sacerdote. Sí, porque recuerdas que Jesús es y fue en el momento de la creación el que creó todas las cosas. Para él no había imposibilidades. Como pegó esa oreja, pudo haber pegado cualquier miembro o parte del cuerpo que era necesario. Pero te voy a decir algo importante y el punto central aquí sigue lo siguiente. Jesús ante Anás y Caifás. Estos soldados llegaron allí. ¿Te recuerdas que en el audio anterior vimos que por qué Jesús está allí en la mañana del día viernes? Ya lo vimos en los 4 evangelios qué hora murió. Es decir, a las 3 de la tarde estaba muriendo. Desde las 12 del día una oscuridad cubrió todo ese lugar llamado el Calvario o la calavera que está afuera de Jerusalén, en las colinas. Pero ¿sabes qué? Antes de que llegara la crucifixión, esa mañana, para que el sol saliera el día viernes, se encontraba en el patio de Anás y Caifás, que era el sumo sacerdote. Esto lo vas a encontrar en el versículo 24. Entonces Anás lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Versículo 25. Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también un discípulo? Él lo negó diciendo, no soy. Versículo 26.
uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro negó otra vez, y enseguida el gallo cantó. ¿Recuerdas que ya Jesús le había dicho: Pedro, tú me vas a negar? Y lo negó. Ahora, hay mucho que hablar con respecto a esto, pero te voy a decir aquí, ¿por qué Pedro negó a Jesús? ¿Recuerdas que fue la pregunta que dije que íbamos a contestar ahora? Bueno, antes de darte la respuesta bajo este texto escrito, vas a ver lo siguiente. En el versículo 12 del capítulo 18 al versículo 19, vas a encontrar lo siguiente que voy a decir. Sabes que Juan tenía una amistad. Tenía una amistad en la casa del sumo sacerdote. Interesante es esto, cómo Dios tiene todo allí. Por eso que la presencia de Dios llega a todas capacidades, y Él sabe por qué llega a las personas, porque Él sabe cuándo será necesario. Pedro no iba a entrar al patio, sí, pero Juan ve que Pedro está allá afuera. Y recuerdas que las casas de estas personas, que eran los gobernadores, ya sea que eran ministros de la iglesia, estaban bien amuralladas. Y había una criada en el portón. Y esta criada no dejaba pasar a nadie a quien ella no quisiera. Pero Juan, como tenía amistad con ellos, este discípulo más joven, vio a Pedro que estaba fuera del portón. Y fue a la criada y le dijo: déjame pasar a ese que está allí. Y como era conocido de la casa de los oficiantes, era conocido Juan, por Juan, Pedro entra al patio y se va al lugar a calentarse juntamente con los que estaban observando las burlas a Jesús. Se va junto a ese círculo y se calienta la misma lumbre que estaban calentándose, porque la mañana era fría. Esto es interesante cuando estoy leyendo esto yo. Y es allí donde Pedro es probada su fe. ¿Y sabes qué le faltó a Pedro? Lo que muchos de nosotros nos hace falta hoy. ¿Quieres escuchar la respuesta? Bueno, en el versículo 25-26 aparece la respuesta. Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él negó diciendo: no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro negó diciendo otra vez: no lo conozco. A Pedro le faltó valor. Le faltó valor. Cuando llegó el punto, le faltó valor. Y eso es lo que a muchas personas hoy les hace falta valor. Piensan que con las cosas que tienen, si se defraudan de ellas, si se desconectan de ellas, perderán la vida o cualquier cosa. Necesitan valor. Pero sabes que la presencia del Espíritu Santo le da valor a todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Pedro le faltó valor acá. Sin embargo, Dios tuvo la misericordia, y que cuando cantó el gallo, Jesús lo vio. Y Pedro vio a Jesús. Y esas dos miradas se conectaron, y Jesús le dijo con la mirada: Pedro, me has negado, pero ni aún así yo creo en ti y te amo. Jesús le dijo a Pedro con esa mirada. Sabes que la pluma inspirada dice que cuando Jesús, justamente en ese momento, Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Y esa mirada que se encontró con la de Pedro, recordó ese momento cuando Jesús le dijo: Pedro, tú me vas a negar. Pero en ese momento Jesús le dijo: aquí estoy yo, soy el mismo y te sigo amando.
Estaré diciendo para alguien de que posiblemente ha defraudado a Jesús, ha defraudado la palabra que ha creído en su corazón. Y no importando si te ha faltado valor, llegó el momento que tú le digas antes que el año se vaya, este año 2024. Llegó el momento de poner a cuentas nuestra vida con Dios. A Pedro le faltó valor. Valor es lo que necesitamos. Hay momentos que nosotros no tenemos valor porque no hemos descubierto esa necesidad y la identidad que nosotros llevamos plasmada en nuestro corazón y nuestra mente, que le pertenecemos a nuestro Salvador Jesús, que nos compró con sangre. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta, podemos ver y ir donde sí encontramos valor y fortaleza. El capítulo 19. Dado con todo esto, Pilato tomó a Jesús y lo mandó que lo azotaran. Esto fue difícil. Lo azotaron. ¿Sabes que el libro de San Juan da a conocer algo importante más que los otros 3 evangelios? Pilato entrega a Jesús en el versículo 12. Procuró soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a este, no eres amigo del César. ¿Sabes que Pilato quería obtener el poder después del César? Esto es interesante. Quería verlo. De paso, había un parentesco por su esposa, pero eso lo vamos a dejar un poquito más para otro contenido en el canal. Pero ¿sabes que era el momento definitivo de crecimiento en el poder para Pilato? Y Pilato dice el texto, si tú lo lees, el capítulo 19, que le dijo a Jesús: mira qué interesante es esto. Aquí está, y decían: salve el rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez afuera, el versículo 4 del capítulo 19, y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito he hallado en él. Sabes que en este patio abofetaban a Jesús, le pusieron una corona de espinas. De paso, Pilato lo saca afuera porque Pilato quiso librar a Jesús. Si tú lo lees en el versículo 38 del capítulo 18, entonces Pilato preguntó: ¿qué cosa es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito en él. Tenía una conversación. ¿Sabes que Pilato solamente lo da a conocer el libro de San Juan? Que Pilato apartó un tiempo para escuchar a Jesús. ¿Sí? Se dio. Tú sabes que los palacios tienen un poquito como un área donde cocinar aparte, donde hacen los asados, vamos a decir así, donde hacen los asados. Bueno, Pilato quiso tener un momento privado con Jesús. Dejó la multitud y se lo llevó allá para un cuarto allí, un poquito diferente, donde él pasaba sola para hacer algunos quehaceres posiblemente de alimenticios para él. Y lo llevó a Jesús allí y le dijo: mira, dime si tú eres Jesús. Tú eres el rey de los judíos. Y Jesús le hace una pregunta tan extraordinaria. Tú lo vas a ver en el capítulo 18. Lee los últimos capítulos del libro de San Juan. Y le dije Jesús a Pilato: ¿tú me dices esto porque has oído de las más personas o porque tú lo crees? Mira, este punto central es que hoy en día muchas personas repiten lo que otros se están repitiendo. Por eso yo te doy el incentivo. Estudia la palabra de Dios, hermano, amigo que me estás escuchando. Mira, y no ponga pretexto de que tú tienes 40 horas, 50 horas de trabajo, 60 horas, porque tiempo sí lo hay. Y no te quiero decir porque lo dice un escrito por allá en un libro, no. Le doy la gloria a Dios, porque Dios me ha dado el privilegio de que sí hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y el beneficiado eres tú. El beneficiado soy yo cuando me encuentro con la palabra de Dios.
Y esta conversación entre Pilato y Jesús, a Pilato no le quedó duda. Sí, no le quedó duda. Y sabes que después de este diálogo, Pilato saca a Jesús al frente de la gente y le dice: aquí está, véanlo, véanlo. Él no tiene nada, es una persona, véanlo. Lo exhibió, lo puso al frente de toda la multitud que estaba allí. Porque Pilato lo que él quería escuchar era que por voto de las personas dijeran: ok, líbralo. Pero Satanás estaba en los corazones de todas las personas, gritando: crucifícale. Y el versículo 40 del capítulo 18 dice que el pueblo dijo: suéltanos a Barrabás. Y este hombre era un asaltante. Yo siempre digo que el que tuvo la experiencia tan cerca en su rostro y que la pudo palpar fue Barrabás, porque en lugar de su muerte en ese día murió Jesús y él fue suelto. Y el capítulo 19 da a conocer la crucifixión de Jesús. Sí, versículo 17 dice: y él cargó su cruz y salió al lugar llamado La Calavera, en hebreo Gólgota, y allí lo crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato escribió una inscripción en 3 idiomas. Mira, en 3 idiomas. Hizo una inscripción para ponérselo arriba de la cabeza en la madera, y la inscripción era en 3 idiomas. Estaba en hebreo, en griego y en latín. Y la inscripción decía: Rey de los Judíos. Versículo 21. Y le dijeron a Pilato: no escribas Rey de los Judíos, sino lo que él dijo: soy Rey de los Judíos. Pilato contestó, versículo 22: lo que está escrito, escrito está. No quiso borrarlo. Los judíos llegaron hasta el punto de lo más minucioso en contra de Jesús, aun cuando estaba en la muerte, aun cuando estaba en la cruz. Fueron y lo acosaron. Le dijeron: no le pongas Rey de los Judíos porque nos ofendes a nosotros. Ponlo así como él decía: soy Rey. Mira, esa palabra soy les quitaba un énfasis de perjuicio a los judíos, porque esa palabra decía, bueno, él decía, pero no lo era. Pero la inscripción decía Rey de los Judíos, y Pilato se mantuvo en ese momento y dijo: ya está escrito, así lo vamos a dejar porque ya no lo voy a borrar. Yo sé que este estudio te va a ayudar a ti para que entiendas el amor de Dios. Ese es el punto principal de los 4 evangelios. Los detalles son importantes, sí, pero el punto central es, mira, aquí estamos tocando solamente, diría yo, un 10% en el comentario, el estudio en este audio. El 10%, es decir, el 90% yo lo disfruté. Espero que tú lo disfrutes estudiando la palabra de Dios. Muerte de Jesús, traspasan el costado de Jesús. Jesús, en el momento que tenía, eso lo vas a encontrar en el capítulo 18, verso 28, capítulo 19, verso 28, Jesús tuvo una sed cuando estaba a punto de morir y él dijo: denme agua a beber. El que estaba allí empipó una esponja de vinagre y le dio vinagre, y Jesús no lo quiso. No quiso ese vinagre. Sabes que el vinagre lo tenían. Te voy a dar este incentivo y este detalle para que tú, que sos presentador de la palabra, y tú, amigo que me estás escuchando, en veces leemos esto, pero tenemos que introducirnos dentro del texto con la ayuda del Espíritu Santo, y para Él sea la honra y la gloria. ¿Sabes que los que morían crucificados morían fuera del conocimiento? Este vinagre era tan fuerte para quitarle el pensamiento o raciocinio así normal de sus mentes y que quedaran fuera del conocimiento para morir y no sentir el dolor. Es decir, el vinagre era tan fuerte que quitaba los pensamientos, diría yo, el sí de la persona, lo dejaba fuera de sí, fuera del conocimiento, para que no sintiera la muerte dolorosa de estar en la cruz. El vinagre
Y es por eso que en ese momento le dieron vinagre a Jesús. Pero el texto dice que Él no lo quiso. Es decir, Jesús murió sin estar con un químico dentro del cuerpo. Esto lo hacían con todos los demás, pero con Jesús Él no lo quiso. Y allí expiró. Jesús murió. El capítulo 19 lo vas a estudiar en el versículo 31. Dice que como era en ese día, cuando lo vieron muerto, hubo un soldado que, yo no sé si así solamente, ya estaba escrito, pero tomó una lanza y se la incrustó en el costado. Traspasó el costado de Jesús y en ese momento al instante salió agua y sangre del costado de Jesús. Y estaba allí. El versículo 38. Después de esto, José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo de los judíos, y rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemos, el que antes había visitado a Jesús de noche, trajo un compuesto de mirra y aloe como 100 libras, es decir, unos 33 kilogramos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en el lienzo con especies aromáticas según la costumbre judía de sepultarlo. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en ese huerto o en ese jardín un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto a nadie, y allí pusieron a Jesús por ser ya el día de la preparación. Capítulo 20, el primer día de la semana. Muy de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo y a quien Jesús amaba, y le dijo: han llevado a Jesús del sepulcro el Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y así Pedro y otro discípulo fueron al sepulcro corriendo, los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más ligero que Pedro y llegó primero al sepulcro. Versículo 5. Bajó a mirar y vio el lienzo, pero no entró. Y enseguida llegó Pedro, entró en el sepulcro y vio el lienzo y el suelo allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús no estaba con los lienzos, sino doblado aparte, en que había llegado primero al sepulcro. Y al ver creyó, porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que Jesús resucitara de los muertos. Los discípulos volvieron a su casa. Hay algunos detalles que me detengo yo para ver. Ese primer día de la semana, Jesús tomó la vida, dobló el lienzo en el cual había sido envuelto y lo puso allí doblado, ordenado. Mira, ordenado. Qué maravilloso es esto. Pero María quedó afuera. ¿Recuerdas que María llegó al sepulcro antes que estos dos, que era Pedro y Juan? Llegaron antes. Llegó antes María y quedó afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Tú sabes que lo más difícil para una madre es poder ver a sus hijos hasta el último momento. Y son así las madres siempre. Y aunque los padres amemos a nuestros hijos, las madres siempre están en el primer lugar. Y es el amor más cercano que pone Dios de ejemplo con el amor de Él, la madre. Mira qué bonito es esto. Pero María quedó afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles en ropas blancas sentados, uno a la cabecera y al otro a los pies donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Esto está en el versículo 12.
Pero me surge una pregunta allí, que ya en este momento ya Pedro y el otro discípulo ya habían entrado a ver al sepulcro, pero andaban deprisa. Mira, andaban deprisa, no vieron a estos ángeles con vestiduras blancas que estaban allí, porque andaban deprisa. Tú que me estás escuchando, familia, hermano, amigo, ¿cuánto deprisa andas en las cosas de Dios? ¿Cuánto deprisa? Óyeme, por eso no ves la presencia de Dios en tu vida. En veces, y no te sientas mal por lo que voy a decir, porque es la realidad. Esta dama, María, que está aquí, llegó primero y se quedó allí, mientras que los otros llegaron corriendo y salieron corriendo. Óyeme. Pero María se quedó allí, vino la primera vez y se quedó. Y luego se volvió a reinclinar para ver dónde había estado allí Jesús. Y en este momento, cuando se quedó llorando y viendo el lugar, allí ve los dos varones con vestidos de blanco. Hay momentos que nosotros queremos andar deprisa en las cosas espirituales. O entre más poquito mejor es si nos vamos de este lugar. Que Dios nos perdone cuando estemos con esa decisión de poder hacer lo más corto posible, porque en veces las cosas de Dios se nos hacen aburridas y andamos deprisa. Andamos deprisa, llegamos tarde a la carrera y queremos salir también temprano a la carrera. O sea, la vida espiritual no la disfrutamos. Y es por eso que nos cuesta ver la presencia de Dios. Sin embargo, esta mujer nos da un conocimiento más allá. Se quedó y se reclinó. Mira, ese reclinarse es como... La verdad que yo quiero que tú cierres los ojos y puedas pensar en esto. Se reclinó. ¿Cuándo es que tú te reclinas? Pones el cuerpo, tu peso en el piso y te reclinas y te quedas allí. La Biblia no lo dice, porque el libro de Juan dice que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no cupieran los libros en el mundo actual. No cupieran los libros. Es decir, no hubiera población, porque solamente hubieran escritos si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo. Así es que yo espero que tú eches a imaginar, no que le añadas a la palabra de Dios, sino que eches a imaginar dentro del texto cuando esta mujer se reclinó. Posiblemente se quedó allí llorando, qué sé yo, por 10 minutos más, qué sé yo de los minutos que se quedó. Y en este quedarse vio a los ángeles allí vestidos de blanco. Y justamente lo más maravilloso es que mira, versículo 14, cuando hubo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se dio cuenta de que era él. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó en hebreo: Raboni, que significa mi maestro. Jesús le dijo: no me detengas, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y dile: sube a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces María Magdalena fue y dio la noticia a los discípulos que había visto al Señor Jesús. Te dejo el resto para que tú lo estudies. Capítulo 21. Jesús aparece a 7 discípulos. Interesante es esto. Estudia el capítulo 21, que va a ser de mucha motivación, cómo termina el Evangelio. Y el versículo 25 dice, del último versículo, San Juan 21, 25. Además, hay muchas otras cosas que Jesús hizo. Si se escribieran una por una, pienso que en el mundo no cabrían los libros que se habrían de haber escrito. Mira, aquí está la respuesta que yo te di.
Ahora, si tú estudias el versículo 24 del capítulo 21, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque vienen de Juan, y Juan estuvo cerca de Jesús. Oramos. Gracias, querido Padre, por tu palabra. Quédate con nosotros. Gracias, Señor, por recibirnos. Gracias, querido Jesús, por darte a morir en favor mío y en favor de cada uno de los que están estudiando tu palabra y de aquellos que van a ser llevados al arrepentimiento. Los pongo en tus manos y te lo agradecemos, querido Padre, por dar a nuestro Salvador Jesús el rescate de nosotros. Te alabamos y te glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que tengas un excelente día y sobre todo recuerda, Jesús espera por ti. Bendiciones.